¿Qué tal, aficionados de Toro Simuleta? Y bienvenidos a un nuevo vídeo, una nueva entrega de nuestra tertulia taurina, la tertulia de Toro Simuleta. Hoy volvemos Nico y yo solos hablando y lo vamos a hacer de un tema muy importante que es el por qué debe seguir adelante la tauromaquia, el por qué es importante el mundo taurino. Y para eso, bueno, hemos traído una serie de reflexiones o de argumentos que se usan también muchas veces en contra del mundo del toro y hoy vamos un poco a debatir y a daros también más información de por qué es importante el mundo del toro, ya no solo a nivel sentimental, sino también a nivel de otros números que vamos a ir comentando poco a poco, pero antes le doy la bienvenida un día más a mi amigo Nicolás al canal. ¿Qué tal, Nico? Bueno, pues aquí estamos para debatir un poquito y Ujú. charlar del toro, pues nos gusta a nosotros. Bueno, vamos a empezar primero hablando de la tauromaquia como sentimiento, digamos, ¿no? de arraigo de España en la tauromaquia, ¿no? Siempre ha sido un tema un poco tabú. En los últimos tiempos está muy atacada por el gobierno, por sindicatos animalistas, pero históricamente siempre ha sido una tradición con mucho arraigo en nuestro país, con mucho arraigo en la comunidad española, en la comunidad de derechas y de izquierdas, porque en los últimos años es verdad que se ha ejemplificado un poco, se ha puesto de manifiesto que los toros es el mundo taurino es solo para la gente de derechas, algo que históricamente nunca ha sido así. De hecho, históricamente siempre ha habido más toreros que eran de inclinación socialista que de derechas, pero en los últimos años, y yo creo que también se debe mucho también a la polarización que hay hoy en día en este país, se intenta como asignar el sentimiento taurino, la tradición taurina, a solo un grupo de España, que no es pequeño precisamente, pero creo que es un error, porque es algo que no va con la ideología de cada uno, sino con la tradición y las costumbres del país. Efectivamente, de hecho, para que aquella gente de izquierdas y además que suelen ser gente radical lo que dice que esto es de derechas, les voy a poner el ejemplo por ejemplo, de cuando se inauguró la Plaza de Toros de las Ventas, ¿no? La primera corrida de toros que fue me acuerdo del año, no me acuerdo exactamente, pero sí me acuerdo que fue un 17 de junio, que además coincide con el día de mi cumpleaños. El cartel lo formaban los toreros, lo formaba bueno, la ganadería, pero aparecía la bandera republicana, ¿sabes? Porque en aquellos tiempos estaba, pues bueno, el bando de los republicanos y mira ahí, si más de izquierdas que los republicanos, ¿quién hay? Nadie, ¿no? Entonces, pues hace un poco de gracia porque lo que tú dices es un tema apolítico, como puede ser al cine o ir a otra cosa, pero bueno, son pequeños y malos argumentos para intentar quitárnosla, pero es una cosa totalmente apolítica y es totalmente de valores, es totalmente de arte y es totalmente de vida, que bueno, ahora lo hablaremos, pero vamos, quitar la idea a la gente de que es de gente de derechas, de eso de gente clasista, de esa gente de pijos, ¿no? Y que la tauromaquia es y será y ha sido de todo el mundo. Ujú. No, sobre todo por el hecho de que al final lo que están consiguiendo, que lo hemos hablado ya creo que también en otros vídeos, es que la gente se una al mundo taurino en señal de protesta por el gobierno de turno. O sea, al final estamos hablando de una cosa que viene de muchos años atrás, que es una tradición española, que mucha gente de fuera de nuestro país conoce nuestro país precisamente y genera mucho turismo. El tema de las corridas de toros, porque aparte de que es algo espectacular, ¿no? Que es bonito de ver, que también es espectacular de ver, porque ver cómo personas se enfrentan a animales de ese calibre, pues es también un espectáculo que a la gente le gusta, ya no solo sino como espectáculo de sentimiento, de tradición, sino como mero espectáculo y tiene también mucho turismo y mucha gente que viene de fuera a verlo. De hecho, si vas a una plaza de toros, se ven muchos turistas que vienen a informarse o a culturizarse de nuestras tradiciones, ¿no? Igual que cuando otra persona va a un país y va a un museo típico de ese país, pues cuando vienen a España es otra parte del turismo, es esa costumbre y esa tradición española que lleva con nosotros ya muchos años. Por lo tanto, ya no es solo un tema sentimental, y ahora hablaremos de ello, que también lo es, de ejemplo de valores, de aprendizaje, sino también que es una costumbre española y que a la gente le guste más o le guste menos, pues son costumbres que yo creo que es bonito que se queden en nuestro país, ya no solo por la gente del mundo del toro, por todo el trabajo que genera, por
por todo en general, sino porque también es patrimonio de nuestro país, ¿no? Es como si vas al Museo del Prado y no, como no te gustan las meninas, pues las quitamos, ¿no? Da igual que sea patrimonio de nuestro país. Efectivamente. Eso es lo que tú dices, bueno, y una parte principal de lo que os comentáis a nivel de sello de España, vamos, está a la vista. Me has dicho que vienen muchos turistas a verlo, y es verdad, pero es que además esos turistas no es que sean de Portugal, no es que sean de Francia, no es que sean de aquí al lado, o sea, es que vienen desde Estados Unidos. Yo he estado en las ventas este año y en el tendido 5 estaba lleno de gente de Asia, estaba gente estadounidense, mexicanos. Bueno, en México sí que hay mucha afición taurina, pero lo que me refiero que esto mueve de continentes y vamos, y a la gente que ha ido le ha gustado. O sea, entonces yo creo que el problema no es del toro, sino de la gente que está en contra, porque la mayoría de todos los que han venido la primera vez que lo han visto en su vida tienen ojos, tienen sentimientos, y con gente que he podido tratar con mi poco inglés que tengo es que tienen mucho valor, tienen como mucha así disciplina, ¿no? Decir, eh, bien físicamente, que dice, ostras, este tío tiene 50 años y mírale cómo está físicamente, cómo, qué flexibilidad. Entonces yo creo que el problema es de ese pequeño sector que quiere manchar y ensuciar, porque la gente tiene los mismos ojos, la gente es la primera vez que va a la plaza y la verdad que le gusta el espectáculo, ¿no? Entonces yo pienso también que eso, básicamente lo que comentaba antes. Bueno, pues, estás hablando ahora, ¿no? De ese valor, mm, de también la constancia, el buen hacer, ¿no? Hay otra parte de la tauromaquia, ¿no? Que hemos hablado también aquí alguna vez, de esos valores que Mm. transmite o que enseña la tauromaquia. Para ti, ¿cuál sería? Pues para mí el primero es la vida. ¿Por qué digo que es la vida? Y eso, a ver, no es un balón como tal, pero la tauromaquia es vida. ¿Por qué? Porque aquellas personas que, por ejemplo, Julián López el Juli, Enrique Ponce y demás, aparte de ser matadores de toros, crían esos toros. Es decir, dan vida y aparte al mundo, porque crean en esas dehesas no se pueden construir, hay animales, hay árboles, hay ese ecosistema natural, ¿no? Y eso genera una vida. Entonces yo pienso que es importante decirlo, que generas vida. Y luego valores, pues yo creo que son los valores fundamentales de esta vida, que es primero el respeto que tiene hacia su profesión, el respeto que tiene hacia el toro, el respeto que tiene hacia el aficionado y a todo lo que engloba, y el respeto que tienen incluso a la gente que les falta el respeto, de que les gritan asesino a la cara, de no ponerse a su altura, de responderles, pero con educación y con respeto, cosa que la otra persona no tiene. Valor, o sea, el valor, de tener valor, de saber anteponerse a su miedo, a su mayor miedo. Cualquier todo lo que hace el paseillo, que bueno, aparte que los hemos podido entrevistar, temen por su vida y dicen, yo tengo miedo. O sea, y que cogen y tengan ese valor, superpongan su cabeza a ese sentimiento tan malo que muchas veces nos juega muy mal, muchas malas más pasadas, el miedo a nosotros mismos. Pienso que es una cosa muy importante. Luego la fortaleza, o sea, todo con fortaleza ya mental, por los cuidados que tienen, porque dices que los toros solo trabajan 5 o 6 tardes, no, es que los toros todos los días están 8 horas con un trapo en la mano, a paso lento, están yendo a ganaderías de tentaderos, o sea, se dedican en cuerpo y alma a todo, que también entra ahí la dedicación, el amor, ¿no? El amor que tienen hacia su profesión. Yo creo que te iba a decir que ni los futbolistas tienen el amor a ese deporte, porque el toreo es una cosa que te juega la vida, entonces tienes que tener mucho amor para, para, para serlo. Entonces me dejo otros tantos seguro, pero también te quiero dejar hablar a ti, pero vamos, yo creo que el 100% de la tauromaquia es positiva, y como dicen, y fíjate que diga un torero que prefiere morir en la arena, pero morir haciendo lo que más le gusta que otra cosa. Yo creo que es esa frase, ¿no? Te define mucho como esa parte, la personalidad de esta gente. ¿Y cuáles valores crees que tienen tú, si tienes alguno y demás? No, yo creo que has comentado todos los más importantes, ¿no? Pero es verdad que has dicho una cosa que me parece interesante también, que es un tema a tratar, que es el tema de las ganaderías y de las dehesas, ¿no? Porque cuando es verdad que hay muchos, o sea, el mundo taurino usa muchos argumentos para defender el mundo taurino. Ujú. Y hay varios argumentos relacionados
con el animal, ¿no? El primero y más típico yo creo que es el decir que sin las corridas de toros, sin el mundo del toro, el toro bravo no existiría, lo cual es algo cierto. No lo decimos nosotros, que no somos nadie para corroborarlo, pero sí que ha habido biólogos y estudios que así lo han corroborado, que es una raza de animal que si bien se puede usar para la carne, no es una carne gustosa en el sentido de que el toro bravo tiene una piel y una carne mucho más dura de la que nos comemos habitualmente, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que es verdad que pierdes la raza brava, que es una raza que además representa muy bien a nuestro país, representa muy bien a España. Por otra parte está el tema de las ganaderías, ¿no? Del ecosistema que esas dehesas generan y provocan en la naturaleza, ¿no? Y precisamente es un poco contradictorio porque eh, es cierto que esas dehesas se cuidan, se crean y generan ese ecosistema de animales y de que la naturaleza se pueda reproducir eh, de manera a gusto y sin ruido externo, y eso genera mayor diversidad y mayor aprovechamiento del espacio por los animales que conviven con nosotros en nuestro país. Y eso contradice un poco, ¿no? Se contrapone con el argumento que usan muchos de los que van en contra de la tauromaquia, que son los animalistas, que se centran en el toro bravo, pero no se dan cuenta o no quieren ver lo que genera también el toro bravo, que es ese ecosistema del que estamos hablando, ¿no? Otro de las características o de los argumentos que se usan para defender la tauromaquia es que el toro bravo está hecho para la lidia, que en cierta medida es verdad, y se dice bueno, que es una raza, que es un animal que igual sufre menos lo que ocurre en la plaza de toros. Lo cual, a pesar de que yo soy un gran defensor de la tauromaquia, en ese argumento es el único que me genera dudas porque es innegable que el toro algo sufre en las plazas de toros, es lógico, ¿no? Pero dejando eso de lado, que ahora te preguntaré sobre ello, el tema de las ganaderías, estamos hablando de que en la Asociación de Ganaderías, digamos que en el registro oficial de ganaderías, en España hay más de 1000 ganaderías. Si contamos con que cada ganadería habitualmente está regentada, fundada, explotada, como lo queramos decir, por una familia, estamos hablando de un trabajo que ya de primeras, en solo su primera vertiente, que es la ganadería, da trabajo a 1000 familias. Y yo me pregunto, claro, esas 1000 familias, si tú le quitas la tauromaquia, por lo tanto le quitas el toro bravo, le quitas el trabajo. ¿Qué haces con esas 1000 familias? O sea, hay que tener también en cuenta que en el mundo del toro hay un valor sentimental, de tradición, de valor, que es a lo que el aficionado se acoge mayormente para defenderlo, pero hay otro valor, que es el valor humano, que es la cantidad de puestos de trabajo que genera y el dinero que genera también, ya no solo para el aficionado taurino, sino para la sociedad española. Porque, o sea, que hay que verlo desde los dos puntos, ¿no? En el sentido de que una persona que sea taurina te va a defender el mundo taurino desde el valor sentimental, pero una persona que no sea taurina también tiene pie a defender la tauromaquia desde el valor del trabajo que da y el dinero que genera en nuestro país. Ya no solo en corridas de toros, en las entradas que pueda generar, los puestos de empleo, sino también lo que hemos hablado antes, del turismo que genera, que es uno de los mayores aportes al Producto Interior Bruto en nuestro país. Con lo cual tienes la parte de defiendo la tauromaquia porque me gusta, porque soy taurino, parte sentimental, y la parte de decir, oye, a mí igual pues los toros no me interesan tanto, pero lo puedo defender porque es un bien de nuestro país. Efectivamente. Ahí se juntan varias cosas. Primero, sobre el tema de las ganaderías y demás, no es solo la familia de esa ganadería, ¿no? Por ejemplo, no el padre, el hijo y demás. Nosotros, una cosa que nunca había pensado, por ejemplo, cuando fuimos a la ganadería del Carpio, eso la tiene forma Julián con su mujer y demás, pero había 8 jornaleros que estaban montando corrales y esos 8 jornaleros están ganando dinero gracias a crear un corral dentro del toro bravo. No sé, el dinero de la tauromaquia no es las entradas de las ventas y ya está, o lo que valga un toro, o sea, lo que le pagues a un torero y demás,
el bar que estoy enfrente, que vende el menú diario el día de corrida a 12 euros, la mayoría, o sea, sus ganancias para casi todo el año son ese mes de feria, por ejemplo, ¿no? Eh, y luego traen veterinarios, etcétera. Entonces, yo pienso, ya quitándome lo que dices tú, el que soy taurino y demás, es una de las mayores eh, ingresos en nuestro país, no solo por turismo, que también, sino por comercios, por lo que paga el aficionado. También en este país gusta mucho los impuestos y demás, y claro, los que cuanto más generas, más te quitan, ¿no? Entonces, por ese lado también tienen que dar las gracias. Entonces, es muy extenso, es muy, muy extenso y si en algún futuro quieren quitar esto, que no lo van a conseguir, que es algo imposible porque tampoco les viene bien a ellos, o sea, ellos hacen ruido. Ellos quieren quitar no sé qué, no sé cuánto, pero a ellos les interesa tener ese dinero, les interesa tener todo. Si alguna vez lo hacen, pues va a caer. O sea, es que España va a caer porque si no recuerdo más, es la tercera mayor fuente de ingresos, la tauromaquia. Entonces, eh, yo creo que, aunque bueno, aunque no tienen muy buen criterio, yo creo que no son tan cortos, por decir una forma respetable de, de hacer eso. Entonces, yo considero que va a seguir, que da mucho de comer a la gente, da mucho gente simplemente para los que están en la plaza para sentarte. Quién sabe, a lo mejor es la única fuente de dinero que hay en esa casa. Entonces, yo pienso con el valor no humano, sino ya de economía, ¿no? Para este país tiene que mantenerse, al igual que en el campo. ¿Por qué también digo que igual que en el campo? Porque, por ejemplo, hay muchas ganaderías que se dedican aparte de la cría del toro, primero se dedican al toro, pero gracias al toro han podido comprar más hectáreas y se han dedicado pues también a hacer otras inversiones, como puede ser cereal, ¿no? En la agricultura y en ganadería también, pues de cerdos, ¿no? De otro tipo de tal. Y generar eso, que a lo mejor ese filete de cerdo que se genera ese ganadero, que también genera una ganadería brava, se lo está comiendo a la gente que lo critica, ¿no? Y está eso gracias al toro. Entonces, pues considero que hay que abrir los ojos, ¿no? Hay que informarse porque mucha gente no se informa, mucha gente dice una entrada a las ventas 500 euros, esto es una vergüenza, ¿cómo puede ganar Morante 400.000 euros por una corrida? Y no se dan cuenta de todo lo que hay alrededor, ¿no? Bueno, sí, precisamente también una de las razones para hacer esta tertulia es precisamente para eso, no para informar, porque bueno, venimos hablando de lo que decíamos antes, ¿no? Esa parte sentimental de que al final, lógicamente, pues nosotros estamos a favor de la tauromaquia y aunque no genere empleo que lo genera y aunque no genera dinero que lo genera, lo defenderíamos. Venimos también con los datos, porque por ejemplo, el año pasado se estima, que fue además uno de los mejores años en cuanto a números de la última década, que el mundo del toro logró mover entre 1.400 y 1.600 millones de euros anuales entre las entradas, entre todo el turismo que genera, entre la crianza, entre impuestos. O sea, al final es lo que tú decías, ¿no? En esta vida, tristemente, todo es un negocio. Todo. Y aunque políticamente y socialmente pueda beneficiar el ir en contra del mundo del toro o usar el mundo del toro como un argumento en contra, en este caso, de las derechas, esa gente que luego es la que ejemplifica esas críticas con las manifestaciones, con las movilizaciones, que son totalmente respetables, por otra parte, porque tienen su derecho a manifestarse si quieren, pero no están viendo por detrás que en verdad el gobierno de turno, que es el que les está incitando a hacer esos movimientos, por detrás se están llevando más de 60 millones así. de euros en impuestos. Por ejemplo, el año pasado, aunque todavía no son datos oficiales, pero con las estimaciones que se hacen hoy en día y con años anteriores, se estima más de 60 millones que recaudó el gobierno gracias al mundo de la tauromaquia, unos 45 millones con el IVA, 12 millones hay que tenerlo también, seguridad social, toda la gente que trabaja anualmente gracias al mundo del toro, que no es poca, que ahora lo comentaremos también son cotizaciones que sirven, entre otras cosas, para pagar las pensiones de la gente. O sea que hay que saber también
y esto lo digo por la gente sobre todo que lo critica más, hay que también tener un poco altura de miras, ¿no? Saber mirar lo que hay detrás de un argumento, porque es lo que decimos al final, eh, se entiende el argumento en el político, en el sentido de que es al final una movilización social, que es una forma de movilizar a tu electorado, pero claro, esa gente también debe ser inteligente para mirar también los intereses de cada uno, ¿no? Porque al final el gobierno, por mucho que te diga una cosa, tiene un interés muy distinto al que se acerca a una plaza a manifestarse porque no le gustan los toros, que es totalmente libre de hacerlo, claramente, siempre y cuando, que tristemente es lo que no suele ocurrir, se guarden las formas y el respeto. Y mira, es que voy a comentar una cosa. eh, Aquí, como sabéis, bueno, sí que es cierto que tiende más a defender, entre comillas, la tauromaquia, ¿no? Pues aquí, aquella de derechas que, bueno, que lo hace lo de la izquierda para llevar la contraria y para llevarse a ese sector de gente que no mira más allá y demás. Pero la cosa es que si esto no fuera rentable, no No estaría. estaría. Es que no estaría. O sea, me Pero ni da por igual. parte de los taurinos ni Claro, los que no. exacto. Entonces, por favor, abrir los ojos, te quiero decir, si no te gustan y demás, pero no te creas lo que hablan de no toros, los niños, porque básicamente, si los niños no van a los toros, no va a salir, porque aparte, si los niños no van a los toros, los padres tampoco, entonces ya se quitaría. Entonces, ladran, dicen, pero luego no hacen. Y ahora continuábamos hablando desde lo que genera el trabajo. Yo tengo aquí que aproximadamente dio 54.000 empleos indirecta e indirectamente de lo que es la tauromaquia, pero no solo en sí la tauromaquia de toreros, picadores, banderilleros, ganaderías, demás, no, sino también, como he comentado antes, las cosas que llevan desde el autobús que lleva a los chinos, por así decir, desde el hotel hasta las ventas, desde el hotel, desde el que vende almohadillas, el que vende pipas, el que lleva los toros en el camión, y esas cosas. Entonces, Si no, estamos vamos, hablando que al final hay empleo directo, que eso digamos es, que sería pues los toreros, los novilleros, el eso banderillero, el es, picador, el personal de la plaza, el que vende las entradas, pues es digamos, personal o empleo directo, pero luego eso es, está el empleo en plan indirecto, directo. lo que decías tú, la hostelería, los hoteles, todo lo que tenga que ver con el turismo, los medios de comunicación, los veterinarios, las sastrerías. O sea, Mismamente, son empleos eso indirectos que es, genera también la tauromaquia, que igual no son su 100% de la fuente de ingresos, pero que es un aporte muy importante si lo miras en un balance del año entero. efectivamente. Entonces, yo creo que no hay, en ese sentido, no hay más que decir, pero sí, aunque continuemos hablando, sí que me gustaría, pues, a esto, porque ojalá que lo vea mucha gente ese sector de que no le gusta, que compartieran, que un día, pues, le den por un día de feria aquí en Madrid, le den por irse por ahí y les dé por preguntar, ¿no? A la gente, a mismamente a Manolo el del bar, a Pepe el de la taquilla, cómo es su vida, ¿no? Y la tauromaquia que les hace, porque gracias a ello, ¿no? Pues a lo mejor pueden cambiar un poco más de idea. Y ahora eh, quería comentarte, bueno, hemos hablado de a nivel económico lo que nos da, a nivel eh, valores y demás. Y ahora te quería hacer una pregunta más concreta, o sea, de cómo lo harías tú, cómo es tu pensamiento de ya directamente por qué y a nivel general por qué no crees que nunca había que quitarse la tauromaquia. Bueno, Pregunta ya personal, quitándolos de datos o sea, no y solo demás. que porque creo, sino que no creo que vaya a ocurrir. Es mejor formular. Porque, para empezar, porque es una cosa que sigue aglutinando a un montón de gente. Podemos hablar de datos, y sí, si hace falta de aficionado, de espectador, Ujú. que tuvo el año pasado la Plaza de Toros, porque si bien es verdad que hubo un tiempo en el que, después, sobre todo con la pandemia y después de la pandemia, se tuvo ese miedo, ¿no?, de que la tauromaquia pudiera desaparecer,
porque al final el público estaba, aparte de que estaba ausente por el tema de la pandemia y las restricciones, sino que también ese público estaba un poco envejecido, ¿no? Y se decía que no, la tauromaquia no tenía futuro, pero creo que justo ahora estamos en un momento en el que tiene futuro y bastante. La gente joven es la que está tirando más del carro en ese sentido. ¿Y por qué creo que no lo van a hacer? Pues precisamente por eso, porque es mientras siga habiendo afición que quiera ir a los toros, mientras siga habiendo afición que vaya a los toros, mientras siga habiendo afición que genere esos números de ingresos, que genere esos números de empleabilidad, pues creo que es una cosa inviable. Eh, porque además, seamos claros, es una cosa que además no se puede hacer, porque como hemos dicho antes, el toro es patrimonio de este país, por lo tanto que para prohibir los toros tendrían que meterse en un trasfondo de burocracia que no creo que ocurra en ningún momento, pero sobre todo por la cantidad de gente que protestaría, que no estaría de acuerdo, porque hemos hablado de este sector, ¿no? de gente reacia o contraria a la tauromaquia, que es menor que el que es que el que es aficionado taurino y que además cada vez se ve menos. La realidad es esa. Y en parte me alegro, no porque se les vea menos, sino porque yo personalmente conozco mucha gente que no le gustan los toros, no va y ya está. Eso es. ¿No? Cuando surgió este movimiento antitaurino, que que lleva en España muchísimo tiempo, pero que probablemente 10 años atrás era mucho más enérgico que lo es ahora, sí que es verdad que se hablaba más de él porque molestaba más, que en su parte era lo que buscaban, ¿no? Y por su parte hoy hacían su trabajo, ¿no? Lo que yo creo y lo que conozco por el mundo taurino es que lo que siempre se le ha reclamado a ese sector es que fueran respetuosos, no solo con el aficionado taurino, sino también con los propios empleados taurinos, ¿no? Digámoslo de alguna forma. Eh, pero es verdad que en los últimos años para acá, igual 2, 3 años, ya ese tipo de movilizaciones antitaurinas no se ven tanto. Creo que ha perdido mucho fuelle, mientras que la tauromaquia lo ha ido ganando. Ahora mismo estamos hablando de que, si no me equivoco, el año pasado creo que fueron cerca de 4 millones de personas que acudieron a plazas de toros y otras, no sé si son 2 o 3 millones, que lo vieron a través de la televisión. Con lo cual estás hablando de una media de ponle tirando a la baja de 5 millones de personas que o les gusta o se interesan por el mundo taurino. Entonces, prohibir algo que además de ser una tradición de tu país, que además de generar esa riqueza, que además de generar ese empleo, le gusta y lo respetan y lo siguen 5 millones de personas tirando por lo bajo, pues es inviable, porque es normal que si tú llegas a esa, a esa decisión, no estás teniendo en cuenta la opinión de un cuarto de la sociedad española. Efectivamente. Y ahora quería dejar claro, bueno, hablando ya de esos temas, una de las cosas que más dicen es sobre el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento pues animal y desmentir también una serie de cosas, como por ejemplo que al toro los toros disfrutan, ¿no? Bueno, según ellos dicen, torturándole, haciéndole daño, ¿no? Y hemos tenido la oportunidad de hablar con muchos toreros, aparte que lo sabemos, que lo que quieren hacerse es perfecto y matarles rápido cuando entran a matar, por ejemplo, porque no quieren verles sufrir, no quieren hacer sufrir un animal. Dicen que cuando les enchiqueran, que dicen que les echan algo en los ojos o que no les dan de comer ni de beber y cuando eso es mentira, cuando de hecho hay un veterinario, ¿no?, en la plaza para que vean que el toro esté en las condiciones Bueno, y que es algo público, que cualquier claro, persona puede ir y puede ir, verlo. pero entonces, o que dicen que las ganaderías días previos no se les alimenta o se les da una serie de químicos y demás, que eso es totalmente mentira. De hecho, hay sanciones económicas, ¿no? Si ocurren este tipo de cosas y aparte que a la afición no le gusta cuando sale a la plaza a Sí. ver un toro que Además, está bien, ¿no? son argumentos que no tienen sentido por 2 razones. La primera es que estás hablando de ganadería brava, por lo tanto estás hablando del campo, de agricultura, de ganadería en este Ujú. caso, que es la primera línea, ¿no? La primera
la primera escala de la pirámide es trabajo del primer sector, que está tan mermado, ¿no? en estos tiempos en nuestro país, y que está tan mermado en parte, y te lo dicen los propios ganaderos y agricultores, por la burocracia y el papeleo y que hay actualmente con este tipo de sectores, ¿no? Entonces, en el mundo del toro también hay esa burocracia. Nosotros que lo hemos hablado con ganaderos y hemos estado allí, y de hecho lo tenéis en los vídeos de YouTube porque también nos lo comentan, eso ha cambiado mucho, hay mucha burocracia, hay mucha revisión, hay mucha investigación, con lo cual todos esos argumentos que se usan de que se modifica o se manipula o se maltrata al animal bravo es inviable en el sentido de que pasan una serie de revisiones y una serie de inspecciones, tanto en sus propias ganaderías como cuando llegan a la plaza, como antes de ser enchiquerados y de salir al ruedo, digamos, que es inviable que una persona que hiciera eso. Y bueno, que es que además que no hay ninguna prueba tampoco de que alguien siquiera haya sospechado de que eso está ocurriendo. Por lo tanto, creo que son argumentos vacíos. Y por otro lado, quería decir que lógicamente, eh, no hay persona que respete más al animal bravo que, en este caso, la persona que se encarga de darle muerte. Yo no he conocido una persona que tenga más respeto por el toro bravo que el torero, novillero o el que sea, y el ganadero, lógicamente, porque al final es el que lo cuida durante 4 o 5 años para que viva de una manera, hay que decirlo, muy digna, y luego muera de una forma también muy digna. Hay que decirlo, que aunque la gente diga que, bueno, que al final sí se mata el toro, eso es cierto, no hay ninguna duda, nadie lo puede negar. No hay ningún animal al que se le permita morir de una forma digna luchando por su vida. Claro, no, y aparte, dime tú, una gallina ¿te acuerdas del nombre de una gallina de hace 20 años? ¿A que no? O de un cerdo, o de un jabalí. Ni de hace uno tampoco. Pero, ¿y aquí cuántos toros hay que dicen el nombre y dicen, no, ese toro cómo fue, qué recuerdo, qué bueno, qué no sé qué? Dime dónde se le tiene como en ese pedestal al toro. Es que en ningún lado. Y por otro lado, mucho lo que comenta antes, los toreros no, o sea, aparte que quieren ganar dinero, ¿no? Pues porque eso trabajo y demás, muchos, la mayoría lo invierten en justamente creen esos toros. Hablo de Alejandro Talavante, con la ganadería Talavante, ¿no? El matador de toros, se dedica a la cría de toros. El Juli con el Freixo, aunque Juli ya se retiró, pero sigue con ese legado, ¿no? Y sigue entrando la tauromaquia, creando buenas corridas, o sea, creando toros de lidia y demás. Entonces yo pienso que si eso no es amor hacia el toro, dime tú, porque si no, ¿para qué se iba a meter en los gastos, en todos los vergenales que conlleva llevar una finca y demás? Entonces, pues yo pienso que antes de opinar y demás y tener personalidad, también ser taurinos, yo considero que hay que tener personalidad, ¿no? Y que no te afecte las cosas, porque, por ejemplo, a ti te habrá pasado seguro y a mí también de a lo mejor en tema sentimental me ha pasado conocer a una chica y decirle que soy taurino y hasta luego, o de hablar con un chaval de risas y coger y decir, ¿a ti por qué te gusta eso? ¿Qué pasa? ¿Que no tienes sentimientos? ¿Te gusta ver cómo matan a tal? Entonces, claro, también es una cosa con personalidad y también nos define mucho por esos valores que tiene la tauromaquia. Sí, yo creo que por eso también que comentas, el mundo taurino ha creado esa comunidad tan grande y tan respetuosa, ¿no? O sea, ir a una plaza de toros de verdad que es una experiencia única que yo recomiendo a todo el mundo, te guste el mundo del toro o no. Ya no solo por lo que vas a ver en la plaza, sino por lo que vas a sentir. Esa sensación de unión, de amistad. O sea, bueno, yo creo que a todo aficionado al mundo del toro nos ha pasado que yo he ido muchas veces a plazas de toros solo a ver una corrida de toros porque me apetecía, y me he acabado juntando con 4 o 5 que en mitad de la lidia pues comentamos una cosa, comentamos la otra, o Y en la sin cola, importar la edad. sin importar la edad, sin importar nada. Con lo cual yo creo que ese tener una personalidad y ese ser parte de un grupo tan señalado en los últimos tiempos, creo que también ha generado una comunidad y una sensación de unión entre los aficionados taurinos que también es bonita y es de admirar. Totalmente de acuerdo contigo. Y no sé si quieres que comentemos algo más. Bueno, yo iba a decir ya solo por terminar, no sé que tú hayas dicho otra cosa,
que un aspecto muy importante para que la tauromaquia siga adelante es que tenga el apoyo de las instituciones, de las autonomías, de las comunidades, de los medios de comunicación, de las televisiones. Y por eso desde aquí también, pues, oye, pedir a la gente que ya no solo que está a favor de la tauromaquia, sino que está a favor de la cultura española, que está en contra de la censura, que ellos también tienen en su mano el que esto siga para adelante. Lo hemos visto el año pasado con las televisiones. Canal Sur, no sé si fueron cerca de 2 millones de espectadores los que tuvo, un récord histórico. Telemadrid se ofreció a dar la Feria de San Isidro completa y tuvo 300.000 espectadores de media, más la plaza todos los días prácticamente llena. Canales autonómicos como en Aragón, como en Castilla-La Mancha, igual. Por lo tanto, creo que si esas televisiones siguen apostando por la tauromaquia, si las instituciones, las autonomías, las diputaciones siguen apostando por la tauromaquia, será mucho más complicado que alguien intente ir en contra de la tauromaquia e intente acabar con ella. Aunque, como he dicho antes, creo que es un trabajo que tienen por delante muy complicado, porque tienen enfrente gente como nosotros y gente como los que estáis viendo este vídeo, que tenemos claro que no vamos a dejar que eso ocurra. Efectivamente, ya para acabar, quiero dar una puntualización que se me ha ocurrido y es totalmente cierta, ¿no? Para que esto de tema de ideologías y más no siempre es así. Yo tengo la suerte de ser de Soria, ¿no? Y bueno, ya lo sabéis, bueno, y lo he dicho por aquí también. Y hay una cosa muy curiosa, ¿no? Soria lleva muchos años gobernando el PSOE, ¿no? Y, y el alcalde Carlos Martínez, yo el jueves la saca, que es un día encierro de campo, ¿no? Que se abre una puerta en el Monte Balonsadero, unos corrales, salen todos corriendo, pues minutos antes de haber manteado al alcalde, ¿no? Que es del PSOE, y muchos amigos de allí de Soria no les gustan los toros, se hace la saca entera, el viernes de toros van a la plaza, el sábado a GES se subastan las partes del toro y las pujan. Entonces, es lo que comentaba, que porque algunos intenten de más, a todo el mundo le gusta, y sí es cierto que aunque sea parte del otro partido que se dicen que no le gustan, también le gusta, y creo que este era un buen ejemplo de ponerlo, porque vamos, se puede ver. Y ya con ese detalle, yo ya no tengo que decir nada más. Tú siempre queriendo meter Soria hasta en la sopa. Hombre, claro, es que también me gusta darles, mira, no, Soria solo tiene una ganadería brava, por ejemplo, y tiene solo 2 matadores de toros y un novillero, y un matador de toros que es Rubén Sanz, que necesita oportunidades. Pues si se puede ayudar, Por supuesto. se ayuda, igual que ayudar también a Bravos de Balonsadero y a nuestro querido y amigo David Espejón. Entonces, Tú bueno, sabes que yo te lo digo, pero yo tengo también ese cariño por Soria, bueno, gracias a ti en parte. Bueno, gracias y en parte no, gracias en todo a ti, porque es verdad que gracias a eso también hemos podido hacer cosas interesantes con precisamente esas 3 personas, ¿no? Con Sergio, el propietario de Bravos de Balonsadero, con Rubén Sanz y con David Espejón, que es verdad que estar en la provincia de Soria es complicado, ¿no? Y le pasa igual a muchos otros en otras localidades, claro, o en otros pueblos, eso es. que al final es más complicado para ellos el tener oportunidades. Y oye, si está en nuestra mano que esas personas tengan más oportunidades en el mundo del toro, pues hacia adelante y ojalá sea así, porque no hay nada más feliz que hacer feliz al resto. Efectivamente. Porque recuerda, si tú eres feliz, yo soy feliz. Pues mira, con esta bonita reflexión nos vamos a despedir de esta 4ª entrega de la tertulia taurina. Espero que la disfrutéis, que compartáis con nosotros vuestra opinión, y como siempre decimos, que no dejéis de opinar, no dejéis de compartir vuestras opiniones, no dejéis de dejarnos por comentarios también si tenéis ganas de estar con nosotros en este tipo de tertulias, porque a nosotros nos encanta también escucharos, nos encanta saber lo que la gente opina, y no solo gente del mundo del toro, sino también gente ajena al mundo del toro, o incluso gente que en este vídeo sea contraria a lo que hemos venido defendiendo, ¿no? Como he dicho antes en el tema de las manifestaciones, es totalmente respetable, y yo respeto mucho las opiniones distintas, ¿no? Y mientras sea desde un respeto, estaré encantado de escuchar vuestras opiniones, sean a favor o en contra de lo que sea. Así que ha sido un placer, como siempre, darle like, compartirlo con vuestra gente, y nosotros nos vemos la semana que viene en la próxima entrega de la tertulia taurina de Toros y Muleta.